esto, la OMS no establece las políticas sanitarias de los países, no tiene ningún poder de policía sobre el tema. El 45% de los diagnósticos de VIH en Argentina se dan en estadio tardío, es decir, cuando las personas ya desarrollaron alguna infección oportunista, no hay mutilaciones a niños. Las terapias de afirmación de género en menores son casos muy aislados y muy acompañados. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cable a Tierra. Mi nombre es Erika Cabrera y como en cada edición estoy con mi compañero Alejandro Segade. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Eri, ¿cómo andás? Muy bien. En el día de hoy vamos a estar hablando de la salida de Argentina de la OMS, así como también de estos centros de hormonización a los que se refirió el presidente. Para eso estamos con el presidente de Fundación Huésped, Leandro Can. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Leandro, quiero que nos arranques explicando qué conlleva la salida de la OMS y cómo esto puede impactar en nuestro sistema de salud. Bueno, en principio la eventual salida de la OMS, porque ni siquiera está claro cuál es el procedimiento para que un país se retire de la Organización Mundial de la Salud, lleva incertidumbre. Porque el gobierno se apresuró a aclarar que la salida sería de la Organización Mundial de la Salud, no de la Organización Panamericana de la Salud, Exacto. la OPS, que si bien tiene un estatus jurídico especial, que tiene una gobernanza propia, que preexiste a la OMS, pero también es cierto que es la oficina regional de la OMS. O sea, la OMS en las Américas opera a través de la OPS. Por lo tanto, hay algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la acreditación de la agencia regulatoria MAT, a los centros colaboradores de distinto tipo, al rol y los reactivos que recibe el Malbrán, a la posibilidad de colaborar y recibir información vinculada a base de datos sanitarios, a participar de acciones globales impulsadas por la OMS. No está claro cómo va a ser esa articulación perteneciendo a la OPS sin pertenecer a la OMS, porque no hay casuística del tema. Exacto, en los últimos días salió el ministro de Salud, Mario Lugones, a decir esto, que justamente Argentina no se estaba retirando de la OPS, con lo cual esto no generaba ningún tipo de inconveniente. Bueno, entre muchas comillas, ¿no? Lo que pasa es que si no fuera medio trágico, es hasta gracioso, porque las razones que se invocan para salir de la OMS son que no se va a entregar la soberanía de salud a ningún órgano, etcétera, etcétera, y que el rol en la pandemia. Ahora, la OPS no hizo nada diferente de la OMS durante todo este periodo. No es que la OPS estaba en las marchas quemando barbijos mientras Totalmente. La OMS sugería, porque además es importante aclarar esto, la OMS no establece las políticas sanitarias de los países, no tiene ningún poder de policía sobre el tema, porque si fuera así, los países tendrían todos el mismo sistema de salud, la misma respuesta sanitaria a los diferentes temas. Sí, que no existe. No existe. Con lo cual, la verdad que parece más un tema de capricho político que alguna decisión basada en la evidencia científica, y eso indefectiblemente entonces va a tener consecuencias en la salud de la población. Ahora bien, recién decías, hablando un poco del mensaje oficial, de la justificación oficial, que ellos critican en parte la gestión de la pandemia, es como el trasfondo de la salida. De hecho, el comunicado dice que es su falla histórica. ¿Cómo crees que fue la gestión de la pandemia desde la OMS? Yo creo que la pandemia fue un cisne que seguramente si revisamos con el diario del lunes, todos haríamos cosas diferentes vinculadas a la pandemia. Pero a mí me da la sensación que la OMS, con sus limitaciones, porque insisto, no tiene el poder que se le achaca en muchos casos, rápidamente decretó la emergencia sanitaria, empezó a trabajar en la articulación con los países, empezó a buscar cooperación entre países, donde recordemos que cada país buscaba, mucho antes de las vacunas todavía, ¿no?, con los insumos, resolver sus propios temas. Hubo situaciones inclusive en bloques comerciales como la Unión Europea, donde cada país adentro de la Unión Europea era medio un sálvese quien pueda. Entonces, en todo ese contexto, a mí me da la sensación que la OMS cumplió en la respuesta de acuerdo a las posibilidades con las que se contaba. Luego vino el fondo COVAX, que sin duda
terminó siendo insuficiente, pero también porque los países reclamaban muchas más vacunas, inclusive los países desarrollados tenían una enorme cantidad de vacunas por habitantes, mientras los países más pobres no accedían a las vacunas. Entonces son todas limitaciones en un mundo muy complejo, que ya era muy complejo y que cada día lo es más, y en ese sentido me parece que la OMS, en todo caso, reformas que pueda necesitar se hacen desde adentro, no saliendo como un paria internacional en lo que respecta al sistema de salud, e insisto, al mismo tiempo que se refuerza la pertenencia a la OPS, porque un tema importante es que la OPS cuenta con un fondo rotatorio de compra de vacunas y de medicamentos que Argentina utiliza y se beneficia de ello. Entonces, finalmente, yo insisto, quiero ver cómo es esa cooperación con OPS no siendo miembro de OMS, ¿no? Es decir, que el textual que dijo Adorni no tiene ningún impacto financiero en Argentina, sino que permitiría ahorrar dinero, no es tan cierto, según este última. Bueno, a ver, si Argentina no puede acceder más al fondo rotatorio, que por el momento no parecería ser el caso, ni que hablar. Pero aún si pudiera acceder al fondo rotatorio, solamente en lo que tiene que ver con la información epidemiológica, con la posibilidad de participar de acciones globales, como por ejemplo fue en 2016 el switch de la vacuna de polio, donde 193 países del mundo cambiaron, digamos, de vacuna de polio para erradicar la enfermedad, lo que fue la campaña en 1980 para erradicar la viruela, lo que tiene que ver con los reactivos de laboratorios con los que trabaja el Malbrán como centro colaborador, lo que Argentina permite, digamos, exportar conocimiento hacia otros lugares. La verdad es que no tiene mucho análisis, mucha profundidad en el análisis retirarse de la OMS. Es decir, que quedamos desconectados del mundo, porque Bien, me mencionás todos puntos de salud que perdemos toda conectividad con el resto. Sí, obviamente, de vuelta, en un mundo hiperconectado, donde hay un montón de instituciones que dialogan entre sí, pero a nivel de los estados, a nivel de los países, el lugar de discusión, insisto, porque la OMS no está dirigida por extraterrestres a los que no se puede llegar. Son personas de carne y hueso elegidas por los países, donde seguramente, insisto, todo el sistema multilateral está en discusión y hay muchas cuestiones que podrán ser debatidas de cómo mejorar, de cómo eficientizar, etcétera. Pero seguramente retirándose de ahí, Argentina tiene más para perder que para ganar. Bueno, Argentina dijo que se iba a retirar de la OMS en el momento que Trump anunció que se iba a retirar también Estados Unidos de la OMS. Ahora salieron trascendidos de que estaría negociando que el director general sea un estadounidense y ya no la persona que está hoy en día. Esto, ¿cómo se termina leyendo? Primero a partir de Argentina, que es lo que a nosotros nos interesa, y después a partir de Estados Unidos, queriendo tener la dirección general de la OMS a su cargo. Yo trato de no meterme mucho en el análisis político, porque creo que tenemos más para aportar desde lo que tiene que ver con la política sanitaria. Pero evidentemente, como dije antes, son decisiones políticas, no basadas en evidencia científica, en lo mejor para la política sanitaria, y la situación de Estados Unidos es diferente de la Argentina. La OMS se resiente muchísimo sin el apoyo y sin la presencia de Estados Unidos. Lamentablemente, a nivel económico, el aporte de Argentina para la OMS es absolutamente despreciable. Creo sí que a nivel regional Argentina tiene un rol importante, donde, insisto con esto, es todavía incierto de qué manera se participa de OPS sin ser parte de la OMS, porque hasta que Estados Unidos anunció el retiro y Argentina lo siguió, solo un país del mundo no era miembro de la OMS, que es Liechtenstein. Entonces la OPS no tiene historia de un país que sea miembro de la OPS, pero no de la OMS. Es decir, me parece, bueno, hay un solo país hasta hoy que las salidas no se efectivizaron, que no es miembro de la OMS. Exacto. En todo el mundo. Así es.
O sea, si seguimos siendo parte de la OPS, tendríamos el acceso a las vacunas, aunque todavía no hay evidencia de cómo se hace si no sos parte de la OMS. En principio, del fondo rotatorio que es propio de OPS, parecería que se podría seguir accediendo. Ahora, hay un montón de cooperación que viene vía OPS, pero con fondos de OMS. Entonces, la verdad, es todo terreno incierto. Y ojo, que el sistema de salud argentino necesita un montón de cambios, de mejoras, pero esto seguro que no contribuye a nada de eso. ¿Por qué el gobierno sigue insistiendo en estos recortes que por ahí son aislados y no generan tampoco un cambio tan estructural en cuanto al presupuesto? Cuando vemos también dentro de la parte salud existen recortes. ¿Cómo se están sufriendo esos recortes adentro del sistema? Ustedes como Fundación Huésped son parte del sistema de salud. Sí, somos parte de los actores de salud, no del sistema, porque nosotros no vendemos servicios, con lo cual ni recibimos fondos públicos, así que esos recortes no nos afectan directamente. Sí afectan la respuesta sanitaria en varios sentidos. Argentina tiene un sistema de salud muy complejo, que antecede a este gobierno. Un sistema fragmentado entre nación, provincia, municipios, entre obras sociales, prepagas, sistema público. Dentro de las obras sociales, las obras sociales nacionales reguladas junto con las prepagas por la Superintendencia de Servicios de Salud, las obras sociales provinciales y las obras sociales universitarias y de las Fuerzas Armadas no reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto hace que haya en algunos casos doble, triple cobertura. Hay casi el 8% del PBI de Argentina se destina en salud y sin embargo, que es un número enorme, sí, es de país desarrollado y sin embargo el acceso, lo que vemos cotidianamente, dista de ser un acceso a la salud de un país desarrollado. Ahora bien, hay algunas cuestiones que se van profundizando con las medidas tomadas por este gobierno, que tiene que ver básicamente con deslindar en las provincias responsabilidades que son de la nación, o procurar o buscar que las provincias se hagan cargo individualmente de cuestiones sanitarias, donde sabemos, y esto lo mismo aplica para la OMS, los virus no saben de fronteras, no saben de ideologías, no saben de partidos políticos. Las enfermedades en general les importan bastante poco eso. Entonces, todo lo que sea el retiro del gobierno nacional como órgano rector en algunos casos y, de acuerdo a la legislación vigente, como garante del acceso a la salud de la población, va a redundar en un peor acceso a la salud de la población. En el caso concreto de lo que estamos viendo en las últimas semanas, el recorte del personal, tanto en la dirección de VIH, hepatitis, infección de transmisión sexual y tuberculosis, 40% de la planta, de 71 personas, no era que trabajaban cientos de miles, y el 30% del recorte en la dirección de inmunoprevenibles, de vacunas, donde trabajaban 46 personas, de vuelta. Pocas. Lo que hace es limitar la capacidad del Estado Nacional para, en articulación con las provincias, dar respuesta a estos temas. Cuando desde el Ministerio de Salud se dice sobraban vacunas, bueno, el análisis es si se compraron más vacunas que las necesarias en relación al target, al objetivo del 95% de vacunación, porque Argentina tiene efectivamente un problema de baja cobertura de vacunación donde está alrededor del 70%. Pero eso entonces no quiere decir hay que comprar menos vacunas porque se vacuna menos gente. Hay que comprar las vacunas necesarias y hacer las campañas y promover la vacunación y facilitar el acceso a la vacunación y utilizar los distintos resortes para que realmente podamos llegar al 95% de cobertura. Porque si no... ¿Es un conjunto de las tres o la gente se está vacunando menos hoy en día? ¿Cuál es el motivo? Todo junto. Básicamente, la gente se está vacunando menos. Nosotros entramos a la pandemia ya con dificultades en el acceso, con un escepticismo en alguna parte de la población con las vacunas y salimos de la pandemia mucho peor. Sí. A pesar de que las vacunas lograron, en tiempos de vida de uno mucho, pero en tiempos históricos, rapidísimo terminar con la amenaza que suponía el COVID. Totalmente. Entonces, lo que vemos ahí es la necesidad de
reforzar campañas, de reforzar acciones en escuelas. La nueva ley de vacuna de 2018 plantea, por ejemplo, cuando uno se va a renovar el registro de conductor, es un momento para que te pidan el carnet de vacunación, no para no darte, no para interrumpir o impedir un trámite, sino como refuerzo. La vacunación en adultos es fundamental. Cuando vienen las campañas antigripales o de las enfermedades, digamos, del invierno, es importantísimo facilitar el acceso a la población de más 60, inmunosuprimidos, etcétera, inmunocomprometidos, a toda la población elegible, ni que hablar a los menores de 2 años. Pero eso necesita facilitar el acceso. Un gran problema del sistema de salud argentino, histórico, es que es abierto para el que puede llegar. Nosotros tenemos que dar un paso más e ir a buscar al que no puede llegar, porque de esa manera podemos controlar, en el caso de vacunas, brotes, en el caso de VIH, facilitar el acceso a la prueba. El 45% de los diagnósticos de VIH en Argentina se dan en estadio tardío, es decir, cuando las personas ya desarrollaron alguna infección oportunista o están internadas por alguna otra cuestión, digamos, vinculada al VIH. Entonces, tenemos que generar un acercamiento de la salud a la gente, donde el sistema de atención primaria de la salud tiene un rol fundamental para cumplir. Y esto es imposible de hacer si lo dejamos librado a lo que cada provincia decida. Sí, si al día de hoy por ahí no tenemos un acceso, los que llegan a ese sistema de salud no llegan a tener un acceso completo, imagínate las personas que directamente no llegan y se las tiene que ir a buscar. Se hace casi imposible en esta situación. Exacto, la vulnerabilidad social se ve exacerbada por la dificultad en el acceso al cuidado de la salud. Esto que decías vos de la gente que no llega, sino que hay que ir a buscar, históricamente, ¿cómo dirías que evolucionó? O sea, ¿son cada vez menos los que llegan? Bueno, en realidad lo que se vio es, Argentina tiene desde hace muchos años un muy alto desarrollo de centros de atención primaria de la salud, lo que se conocía como las salitas, pero las salitas muchas veces son mucho más que salitas. Lo que pasa es que ahí empezamos con temas de fragmentación, porque en general esos centros de atención primaria están municipalizados, los hospitales son provinciales, si no dialogan bien esos dos sistemas, cuando la persona por ahí llega al hospital, llega como si no tuviera ningún tipo de historia clínica y se estuvo atendiendo en ese centro de atención primaria. Es muy importante, los hospitales muchas veces están llenos de gente sana, no como lugares de segundo nivel de atención. Entonces, es un trabajo fuerte el que hay que hacer de justamente romper con esa fragmentación, pero lo que vemos con las medidas que se van tomando es que esa fragmentación se exacerba cada vez más, porque inclusive entre provincias, ¿no? Esta cuestión en donde si no hay una buena articulación, la verdad es que las personas se van moviendo entre provincias, se van moviendo entre países, hay fronteras, en la frontera de Argentina y Bolivia, hay lugares de Argentina, en la frontera norte, entre lo que es Salvador Massa y Yacuiba en Bolivia, donde hay, digamos, lugares en Argentina donde hay que pasar por Bolivia para llegar a Salvador Massa, que es la cabecera de salud en Argentina, por cómo es la geografía. Entonces, digo, más allá de las frases rimbombantes y esas cuestiones, en lo cotidiano, en esos lugares, las fronteras es una calle para cruzar. Entonces, lo que tenemos que pensar es de qué manera optimizamos la respuesta, porque justamente muchas de estas cuestiones, el no disponibilizar programas de vacunación como se debe, el no generar detección temprana de VIH, etcétera, además de todo lo que impacta en la salud, tiene un costo económico para el propio sistema, para las familias y en definitiva para el país. Me acuerdo que cuando era chica en algún momento habían como estos camiones de gente que iba a vacunar a los chicos. Uh-huh. Hace unos años dejé de verlos. ¿Cómo funcionaron a lo largo de los últimos años? Porque me acuerdo que en un momento era muy normal verlos en los barrios y hoy prácticamente no se ven en ningún lado. Todo lo que tiene que ver con la salud comunitaria, con acercar la salud a otros espacios, es donde efectivamente se ve esta entelequia que es el Estado, ¿no? Porque esto estuvo muy en discusión y está muy en discusión. ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado es, por ejemplo, poder
acceder a la salud de manera fácil, acceder a la educación también. Todo lo que pueda hacerse para no solamente acercar la salud a los barrios, a la población, sino también que la salud sea parte de esa dinámica de acercar a donde está la población. Nosotros lo vemos cuando hacemos, por ejemplo... Hacen campañas similares ustedes, claro, en Fundación Huésped. Testeo de VIH en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en estaciones de tren. Bueno, tenemos cola siempre. Es decir, y en el 70% de los casos es gente que por ahí nunca se había hecho una prueba de VIH. Y obviamente nosotros tenemos recursos limitadísimos comparados a lo que es el Estado. Ni que hablar. Pero todo lo que pueda hacer la detección temprana, en ese caso de un caso de VIH, de un caso de sífilis, que pueda acceder a la penicilina y directamente curarse una infección que está creciendo muchísimo y que está súper invisibilizada, de vuelta va a generarle una mejora en la calidad de vida de esa persona. En el caso del VIH, además, sabemos que indetectable es igual a intransmisible, es decir, que una persona que vive con el virus, que está en tratamiento y que tiene carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual y por ende no solamente va a detener la expansión del virus, sino que también esa persona no va a enfermar, no va a necesitar una internación, no va a necesitar tratamientos para las infecciones oportunistas, con lo cual también va a ser hay un más ahorro de barato dinero. para el gobierno también. Estaba leyendo que en los últimos años hubo un gran crecimiento, ahora que te metiste en el tema VIH, del VIH, y decías que la sífilis está invisibilizada. ¿Cómo es esto? Y por cada caso de VIH que detectamos, aproximadamente se detectan 5 casos de sífilis. ¿Cuáles serían las cifras hoy en día, aproximadamente? Bueno, en Argentina, el año pasado, según el informe del Ministerio de Salud de la Nación, se diagnosticaron 6.400 personas con VIH. Eso es un número mayor al de los años anteriores. Hay que ver si fue una casualidad o es una tendencia. Pero en todo caso, en un país como Argentina, que tiene en teoría, acceso gratuito al testeo, al tratamiento y a los diagnósticos por carga viral, deberíamos empezar a ver una caída drástica, porque si logramos que el 95% de quienes viven con el virus lo sepan, que el 95% de quienes saben que viven con el virus acceden a los tratamientos y que el 95% de quienes están en tratamiento logran tener carga viral indetectable, la cantidad de nuevos casos debería bajar dramáticamente. Y lo que vemos es, hace muchos años, que se mantiene estable y el año pasado creció. En cantidad de casos de sífilis son aproximadamente 30.000, con muchos casos de sífilis congénita, es decir, mujeres embarazadas que transmiten el virus a sus bebés. Y entonces es importante trabajar en la detección de tanto del VIH como de la sífilis, y en el caso de la sífilis rápidamente poder tratar a la persona para evitar que empeore su salud y también que pueda transmitirle el virus a un tercero. Ahora que hablas de la sífilis, siempre hubo algún tipo de campaña en cuanto al VIH, la idea de poder testearse y demás. No recuerdo alguna campaña respecto de la sífilis. No. ¿Cómo funcionan las campañas también? Bueno, hace muchos años que no hay mucha campaña de casi nada, ¿no? Y en todo caso hay que redefinir el concepto de campaña, porque por ahí seguimos hablando de campaña mientras consumimos los medios de otro lugar. Entonces, aquella gran campaña, ¿no?, al estilo spot en el Super Bowl, tiene momentos específicos. Sí, puede ser trabajar en lo que tiene que ver con las tandas publicitarias de algunos eventos, pero después todo el trabajo en las distintas redes sociales, buscando delimitar el público objetivo, a quién le estoy hablando, por ende de qué manera le voy a hablar y dónde le voy a hablar, con qué interlocutores le voy a hablar, cuál es el mensaje, cuál es el call to action de esa acción. Todo eso hay que pensar cuando hablamos de una campaña, porque antes era agarrar, hacer una pieza gráfica, una pieza radial, una pieza televisiva y tirarla a los medios masivos. Hoy es mucho más complejo ese tema, pero sí es fundamental seguir trabajando en la información. En esto también tiene un rol fundamental otra ley muy atacada actualmente, como la Ley de Educación Sexual Integral, el trabajo que se vaya haciendo en las escuelas con los distintos chicos y chicas en los distintos niveles, con los distintos
temas, de acuerdo a la edad, por supuesto, es fundamental para justamente transformar lo que puede ser la mera información en pautas de cuidado. No me sirve de nada saber que el cinturón de seguridad me protege si yo no uso el cinturón de seguridad. Bueno, lo mismo pasa con lo que tiene que ver tanto con el uso de preservativo como único método de doble protección, tanto de embarazos como de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, como del acceso a otros métodos anticonceptivos, como del acceso a otras herramientas de prevención para el VIH, como puede ser la PrEP, la profilaxis preexposición, pero que solo protege el VIH y no otras infecciones de transmisión sexual. Y eso tiene que ver con el acceso a la información y a los métodos. Luego, cada persona con información y con la posibilidad de acceder elegirá qué es lo mejor para ellas, ¿no? Respecto de leyes atacadas que hablabas recién, no quería dejar de preguntarte por una medida del gobierno que modifica la ley que regula los tratamientos de hormonización, entre otras muchas cuestiones. Quería preguntarte cómo funcionan estos centros de tratamientos de hormonización. No te pregunto desde la parte gubernamental, que no formas parte, sino desde cómo actúan sobre aquellos que deciden cambiar de género. A ver, la ley de identidad de género lo que busca es justamente facilitar que tanto lo que tiene que ver con lo administrativo burocrático del Estado, el DNI, como el acceso a la salud y por ende al trabajo, a la vivienda, a la educación, no se vea interferido para las personas que se autoperciben de un género diferente al sexo asignado al nacer. Ese es el objetivo macro. Las personas trans, históricamente, para que su expresión de género coincida con su identidad de género, se han hormonizado o han buscado distintos elementos que permitan verse como quieren verse. Todo lo que sea retirar la política pública de facilitar esa cuestión no va a hacer que una mujer trans se deje la barba y no tenga problemas. Lo que va a hacer es que esa persona busque otras alternativas para no tener barba. Estoy dando un ejemplo para que se entienda, ¿no? Pero entre muchos otros. Nosotros acabamos de terminar, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Género de Provincia de Buenos Aires, hace unos meses, un estudio, un estado del arte sobre el uso de siliconas líquidas, que son siliconas no médicas, sobre todo de las personas trans de más años, previo a la posibilidad de acceder a hormonización en un marco cuidado de la salud. Entonces, ese es el marco general. La ley ya contemplaba que para los menores de 18 años esto tenía que cumplir con ciertas limitaciones. En principio, no operaciones. Y en cuanto a la hormonización, lo que se buscaba eventualmente era bloqueos que postergaran la pubertad, los cambios producidos en la pubertad. Pero esto muchas veces, porque esto en definitiva es un ataque al colectivo travesti trans, escondido atrás del tema de las niñas y niños, se piensa el colectivo travesti trans como personas que un día se levantaron aburridas o deprimidas o contentas o lo que sea y decidieron que iban a ser de un género diferente al sexo asignado al nacer. Y las historias de vida de las personas trans son muchísimo más complejas, como son complejas todas las historias de vida de las personas en general, pero particularmente de personas que tienen una sensación de estar en un cuerpo que no les pertenece. Y eso lo podemos acompañar, podemos ver de qué manera facilitamos que puedan tener una mejor calidad de vida, una mejor integración sociocultural, socioeducativa, sociosanitaria, o podemos tratar de que se metan en sus casas, lo resuelvan con angustia. Muchas veces meterlos en sus casas implica también acercarlos a una familia que también los discrimina, que los expulsa, que no los acepta. Entonces, claramente se buscó generar un problema donde no lo había,
porque, insisto, no había operaciones Eso, para primero era una menores. falacia que había operaciones en niños, porque Exactamente. cuando se pone niños hay una edad determinada que ni siquiera llega a los 16 años. La ley de identidad de género preveía que sea entre los 16 y los 18, a partir de los 16 en realidad. Exactamente, eso tiene más que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación, que es posterior a la ley de identidad de género y que establece a partir de los 16 años las personas pueden acceder al cuidado de su salud sin necesidad del acompañamiento de sus padres. Pero de vuelta, los servicios de salud, cuando llegaba una chica, un chico de 16, 17 años con voluntad de hormonización, no es que se la prescribían como un paracetamol. No, hay un proceso que pasar. Es un proceso, pero que es un proceso que tiene que ver con el acompañamiento, no tampoco ni con el juzgamiento, ni con la idea de que se arrepientan, sino de que son cuestiones que precisan ese acompañamiento. No son irreversibles, además, y lo que los equipos de salud que se van formando en salud trans, lo que buscan justamente es esto, son equipos interdisciplinarios, equipos que tienen una escucha activa, equipos donde en general se recomienda la participación de la propia comunidad para acompañar ese proceso, porque esta idea de que se promueve lo trans o se promueve la homosexualidad, las personas trans existen desde que existe la humanidad, no necesitan promoción, nadie busca que haya más personas trans ni menos personas trans, lo que se busca es que justamente aquellas personas, insisto, que tienen una autopercepción de su género diferente al sexo asignado al nacer, puedan tener una vida plena, puedan no sentirse discriminadas, puedan no sentirse ofendidas, puedan no sentirse atacadas. Y en realidad, partiendo de esta idea falsa de las operaciones en niñas y en niños, sí, habló de unas mutilaciones y quería quedarme un segundo en esto que vos decías, que no es que son irreversibles, porque la idea esta de mutilación tiene que ver con que no pueda ser irreversible después. ¿Cómo funcionan los bloqueadores? No, en principio las mutilaciones se ven, y eso nosotros lo tenemos, hay una partecita de nuestro libro de Educación Sexual Integral que habla de eso. Se ven cuando nacen niñas o niños intersex, donde el sistema necesita asignarles un sexo claro. Entonces ahí sí hay mutilaciones, porque hay personas que por ahí nacen con apariencia de varón, pero un aparato genital femenino, es intervenido para generarle, o a la inversa, que coincida la expresión de género con el sexo asignado al nacer. No hay operaciones en menores por el tema del cambio de género, y los bloqueadores lo que buscan justamente es retrasar algunos cambios producidos en la pubertad, como para que las personas puedan luego decidir eventualmente cómo es que quieren expresarse frente a la sociedad. Esa es la búsqueda. Lo que logró este DNU, que además otra discusión más jurídica, pero puede un DNU modificar una ley. Bueno, creíamos que no, pero lamentablemente lo que vemos es que eso cada vez importa menos. Pero lo concreto es que hay chicas y chicos de 16, 17 años, en la enorme mayoría de los casos acompañados por las familias, que venían accediendo a distintos tipos de tratamientos de hormonización, de bloqueadores, que ahora ya no pueden acceder. ¿Qué va a pasar con esos chicos, con esas chicas? Distintas posibilidades. Una opción es que empiecen de vuelta, que volvamos para atrás y entonces empiecen a inyectarse y, cuestiones que son nocivas para la salud, que no están pensadas para justamente reafirmar el género, y que entonces las expongamos a cuestiones de salud. O por el contrario, que interrumpan todo tipo de terapia de afirmación de género y entonces su expresión de género no coincida con su identidad de género, y eso seguro que va a traer consecuencias psicológicas, sociales, etc. Con lo cual, partiendo de una falacia, buscando instalar un tema que en el fondo lo que busca es atacar a todo el colectivo travesti trans,
lo único que vamos a lograr es dificultar, el acceso a la salud de un grupo pequeño. Sí, eso te iba a decir, pequeño, ¿no? ¿hay evidencia Estamos hablando científica de qué cantidad de personas hoy entre los 16 y los 18 años se están hormonizando? Bueno, en Provincia de Buenos Aires, 2. Bueno, ¿No? justamente por eso. Y otra cosa, cuando se habló de los 240 centros de hormonización, ¿cómo funcionan en la provincia de Buenos Aires? Porque nadie tampoco salió a aclararlo, porque tengo entendido que no son solo centros de hormonización. Por supuesto, son centros de salud amigables para la población trans, donde, entre muchas otras prestaciones de salud, puede acceder la población trans a las hormonas, a las terapias de afirmación de género, que están garantizadas por la ley, que el propio gobierno actual en el DNU ratifica que el acceso es a través, digamos, que forma parte del PMO y entonces, de acuerdo a la cobertura de salud de cada persona, va a poder acceder a esas cuestiones. Y para el sistema público son esos lugares que, insisto, volviendo al principio, facilitan, mejor que sean 240 que sea 1. Totalmente. ¿No? Pero de vuelta, como atrás de todo esto lo que hay en el fondo es un ataque al colectivo travesti trans que encontró en esta falacia de las mutilaciones a los niños una forma de entrar en la opinión pública, bueno, nosotros tenemos que ser muy claros. No hay mutilaciones a niños. Las terapias de afirmación de género en menores son casos muy aislados y muy acompañados, y lo mejor que podemos hacer es que sean muy acompañados por las familias, por el sistema de salud, por equipos multidisciplinarios. Prohibirlo no va a ser más que, de vuelta, generar situaciones de aislamiento, estigma y discriminación a una población tremendamente violentada, donde durante muchos años las propias familias eran las que expulsaban a las personas trans. Eso llevaba a muchas veces a migraciones internas, o sea, a que las personas trans abandonaran en la adolescencia sus lugares de residencia, vinieran a las grandes ciudades, tuvieran el trabajo sexual como única manera de subsistencia, se infectaran de VIH. Nuestros estudios, cuando empezamos a trabajar fuerte con la población trans hace 10, 15 años, hablaban de un 34% de prevalencia de VIH, 34 de cada 100 personas trans vivían con VIH, una expectativa de vida de alrededor de 40 años, casi la mitad de la población general. Entonces, a esa población es a la que le restringimos el acceso al cuidado de la salud. Totalmente. Muchas gracias, Leandro. A ustedes.